Jonier Leal mató a su mamá y su hermano, la gente más cercana a él, simplemente porque tenía celos y quería la vida que su hermano había logrado construir. Esta avaricia lo llevó no solo a matarlos de manera tan violenta que rompió un cuchillo, también lo llevó a intentar manchar el legado de su hermano, haciendo ver como si el crimen fuera un homicidio-suicidio, culpando al mismo hermano que acababa de asesinar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host, Emi. En el episodio pasado les dije que el caso de Mauricio Leal iba a estar en el Patreon, pero cambió de casos y en vez de investigar para el Patreon, voy a investigar el de Richard Angelo, un enfermero que mató a varios de sus pacientes, así que no se lo pierdan. Para los que no saben de qué estoy hablando, que es el Patreon, es una plataforma en donde subo 2 episodios extras al mes. Tienen acceso por solo $3 al mes a estos más de 30 episodios que ya he subido. Tienen 7 días gratis para probarlos. Espero verlos ahí. Y ahora sí, vamos a empezar. Mauricio Leal, Jonier Leal y Marlene Hernández vivían en la misma casa. Marlene era la madre de ambos y vivía en el 3er piso de la mansión que le pertenecía a Mauricio Leal, o Maito, como le decía su gente querida. Mauricio se había convertido en uno de los estilistas más famosos y exitosos de Colombia. Sus clientes eran personas famosas como actores y actrices, y gracias a esto había logrado tener mucho éxito económico que le permitía mantener a miembros de su familia como su mamá y su hermano Jonier, quien, a comparación de Mauricio, no había tenido éxito en muchos ámbitos de su vida. Al igual que su hermano, en la pandemia, Jonier abrió su propia peluquería, pero quebró poco tiempo después. Y después de su divorcio, no le quedó opción más que irse a vivir con su hermano y su mamá en la casa número 18 del condominio Arboreto Bosque Residencial en el municipio de La Calera, a las afueras de Bogotá. Puede ser que haya sido este contraste tan tajante entre la vida de Jonier y la vida de Mauricio lo que lo haya llevado a siquiera considerar hacerle daño a su familia. La verdad es que sin que él admita por qué hizo lo que hizo, nunca estaremos 100% seguros de sus motivaciones, de cuál fue la razón principal por la cual decidió acabar con la vida de estas personas. Y más allá de eso, yo creo que siendo gente normal nunca lo vamos a llegar a entender. Sin embargo, en ese momento nadie veía la diferencia económica entre Jonier y Mauricio como algo que afectara la relación. Según una amiga de la familia, Jonier y Mauricio tenían muy buena relación y nunca vio nada preocupante que le hiciera pensar que alguno de ellos iba a hacer algo ni semejantemente parecido a homicidio. Pero, como lo hemos visto en muchos otros casos, nunca sabemos lo que pasa adentro de la cabeza de otras personas y nunca las conocemos al 100%. El 22 de noviembre del 2021, las autoridades encontraron los cuerpos de Mauricio Leal y Marlene Hernández en el cuarto de Mauricio. Las 2 víctimas tenían múltiples heridas de arma blanca que rápidamente se determinaron como la causa de muerte. En el cuarto encontraron un vaso de agua con unas pastillas al lado en el buró, el mango de un cuchillo abajo de una de las almohadas, el celular de Mauricio y, lo más interesante, una carta. Parecía haber sido escrita por Mauricio y decía: "Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Todo mi amor, perdóname, mamá". Y entonces, la primera suposición o teoría del crimen es que Mauricio había asesinado a su mamá y luego se había suicidado. Un escándalo que los medios de comunicación reportaron incesantemente. Pero como todos, se movieron rápidamente del crimen asumiendo que era un caso cerrado. Sin embargo, la policía siguió investigando. Y creo que este caso no se hubiera vuelto tan notorio y conocido en el país si no se hubiera reportado que Mauricio tenía negocios turbios. Porque después de que se murió, de que lo asesinaron, descubrieron que tenía 3 cuentas de banco con $500,000 cada una y que varios meses estuvo recibiendo depósitos de $50,000 diario que transfería a otros bancos. En otras palabras, lo estaban investigando por lavado de dinero. Y pues esto fue otra parte de la historia que la hizo más jugosa y siguió circulando por los noticieros y los medios. E incluso Netflix anunció que estaban trabajando en sacar la película del caso. Entonces yo creo que justo esto mantuvo como, pues sí, como en la mente de todos el asesinato de Mauricio Leal, ¿no? Como que hubo esta noticia entre que lo mataron o encontraron su cuerpo hasta el momento en el que arrestaron a Jonier, que fue el 14 de enero.
y lo arrestaron por posible involucración en los homicidios. Una evolución de la historia muy choqueante, porque no solo lo acusaron de asesinato, sino del asesinato de su mamá y de su hermano. Lo interrogaron varios días en los cuales dio diferentes versiones de los hechos, hasta que el 18 de enero, o sea 4 días después, se declaró culpable de los 2 asesinatos. Parecía que esto iba a ser el fin, le darían su sentencia y el caso llegaría a una conclusión, dejando que el resto de los seres queridos de Mauricio y de Marlene empezaran a sanar. Pero no fue así. Un tiempo después, Jonier cambió su versión de los hechos una última vez y se declaró inocente. Cuenta que la única razón por la cual confesó fue porque las autoridades lo presionaron a contar esa versión de los hechos. Y además se fue un paso más allá para culpar a alguien más del crimen. Dice que su medio hermano, Carlos Andrés García, hijo de Marlene, constantemente se quejaba de Mauricio porque nunca lo quería apoyar económicamente, y que había escuchado, y había creo que amigas de la familia que habían escuchado en algunas ocasiones que los odiaba tanto que a veces amenazaba con hacerles daño físico. También se aprovechó para indicar que claramente era una persona violenta, ya que en ese momento estaba en la cárcel por un delito sexual. Pero la fiscalía tenía mucha evidencia en contra de Jonier, y el 12 de mayo del 2023 empezó su juicio y por fin escuchamos todo lo que pasó esa noche. Pero hay que empezar el sábado 20 de noviembre, cuando las cámaras de seguridad grabaron a Jonier entrando a la residencia en la que vivía con su mamá y hermano. No volvió a salir hasta el domingo a mediodía por comida y regresó a las 2 de la tarde. Y luego a las 6:13 vuelve a salir a una fiesta familiar, y sabemos que Mauricio seguía vivo porque le mandó un mensaje pidiéndole galletas. A las 11:37 de la noche regresó a su casa, y entre esa hora y las 11:19 de la mañana del 22, cuando las cámaras lo ven saliendo, mató a su mamá y a su hermano. Lo que sabemos es que tomó uno de los cuchillos de la cocina y primero subió al cuarto de su mamá, en donde la apuñaló hasta matarla. Luego bajó al cuarto de su hermano para continuar con su plan. Es importante notar que Jonier drogó a Mauricio con 9 pastillas de Suplicona. Típicamente Suplicona es usada para ayudar a gente a dormir. Sin embargo, no me queda claro en qué momento lo drogó. No sé si fue antes de matar a Marlene o después, pero para el momento en el que llegó con las intenciones de hacerle daño mortal, Mauricio ya no estaba en ninguna condición para defenderse. A su hermano primero lo golpeó y luego lo apuñaló repetidamente y con tanta fuerza que rompió el cuchillo y la mitad quedó adentro del cuerpo de Mauricio. Por lo tanto, bajó a la cocina por otro cuchillo, y cuando volvió a subir antes de apuñalarlo, lo hizo escribir la carta que las autoridades encontraron al lado del cuerpo, y luego continuó con el asesinato, volviéndolo a herir con el cuchillo. Pero aún después de haberle quitado la vida, su trabajo no había acabado y empezó a manipular la escena del crimen para que contara la historia que según él lo iba a absolver: el homicidio-suicidio. Ahora, no me queda claro si todo el tiempo tuvo guantes puestos o si se los puso solo para esta parte del crimen, pero cuando movió el cuerpo de su mamá del cuarto de su mamá al cuarto de Mauricio, ya los tenía puestos. Posicionó los cuerpos, la carta, sabemos que tocó la carta con los guantes porque la carta tenía rastros de que fue tocada justo con unos guantes, como manchas que son consistentes con alguien tocándola con guantes. Y luego se bajó a su cuarto, en donde se lavó la sangre de su mamá y de Mauricio. Esto lo sabemos porque las autoridades encontraron sangre en el sifón de su baño y en una de las toallas. También sabemos que en algún punto lavó las sábanas de la cama de su mamá y puso unas limpias para deshacerse de evidencia. Del mismo modo, encontraron un trapeador que estaba fuera del lugar en la vivienda, y las autoridades piensan que lo usó para limpiar aún más evidencia, posiblemente sangre. Y más allá de contar esta historia frente a un juez respaldada por muchísima evidencia, la fiscalía también tocó en varios puntos de por qué no pudo ser un suicidio, como por ejemplo, se determinó en la autopsia que las heridas de Mauricio se las hizo alguien zurdo y Mauricio era diestro. Y más allá de eso, después de que se rompió el cuchillo adentro del cuerpo, o sea, si él se hubiera apuñalado él solito y se hubiera roto el cuchillo, hubiera sido imposible que bajara por el segundo cuchillo y regresara a su cuarto a seguir apuñalándose. O sea, no tiene sentido. Tampoco se hubiera tomado el tiempo para limpiar nada de la escena del crimen. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué limpiaría? Si se va a morir, no tendría consecuencias, no tendría por qué deshacerse de evidencia, ¿no? Eso tampoco tiene sentido.
sucedido. Y a mí un punto que creo que humaniza este caso es que habían decoraciones de Navidad en cajas en la sala. Las autoridades apuntan a esto como más evidencia de que tenía planes para el futuro y no tenía ninguna intención de quitarse la vida. Y más allá de que esto, a mí me recuerda que tanto Mauricio como Marlene tenían esperanzas para el futuro. Tenían ideas y planes de cómo pasar su Navidad rodeados de sus seres queridos, y gracias a su hermano e hijo esto nunca se va a volver realidad. Y el 26 de febrero el juez lo sentenció a 55 años y 3 meses por el delito de doble homicidio. Una sentencia bastante alta tomando en cuenta que la pena máxima en Colombia para este delito son 60 años. Y así es como acaba este caso. No me sorprendería que Jonier apelara la decisión, pero creo que la evidencia en su contra claramente apunta a él como el autor número 1 y el único autor. Entonces se me haría muy raro que pudiera conseguir su libertad y absolución. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Como siempre, nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio y espero verlos en el Patreon. Síganme en redes sociales. Ahí lo subo muchas noticias y encuestas y pues sí, ahí me pueden mandar mensaje de cualquier duda que tengan de los episodios. Me encanta hacer los episodios que ustedes me pidan de sus países y nos vemos la próxima semana. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.